Pues, fíjese que una de las cosas que normalmente decimos y que normalmente hablamos y proclamamos y es más, yo le diría casi presumimos los cristianos es que Dios guía nuestros pasos. Amén. Lo decimos a menudo y dice la palabra de Dios aquí en la... Le voy a leer el Salmo 119, verso 133 y le voy a leer la nueva traducción viviente. Está clarísima esta traducción. Dice, guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Es muy importante la precisión de esta traducción porque el hecho de que nosotros nos consideremos buenas personas, porque eso es un problema que tenemos en general los seres humanos, nos consideramos buenas personas a menudo, incluso personas que los demás no consideramos que sean muy buenas personas, así mismo se consideran que están en lo correcto. Yo tengo bien claro, por ejemplo, la imagen de una persona que se dedicaba a un negocio bastante turbio. Estoy hablando de hace muchos años en la ciudad de Monterrey. Estoy hablando de un negocio, una forma de hacer ese negocio que ya no existe. Pero en aquel entonces personas que hasta les escribían corridos y toda la cosa, eran personas que tenían arraigo con la gente del pueblo. Y era imposible si se metían en una colonia popular que la policía los encontrara porque nunca, nadie jamás los ha visto. En fin, lo que yo le quiero decir es que la gente de las colonias populares en donde estas personas se movían, aseguraban radicalmente que eran buenas personas. Conocimos también a conocimos también a una amiga de mi esposa, bueno, no voy a decir, una amiga de mi esposa que vivía en una de las ciudades que fueron Michoacán. que fueron dominadas por otro de los grupos delictivos de ese estilo de aquel entonces. Y ella decía, cuando nosotros decimos, híjole, qué horror, qué feo que estés en esa situación, dice, no, está muy bien, estamos muy bien, porque ellos vienen y nos hacen un estudio socioeconómico para que no nos hagan pagar más de lo que podemos pagar y nos cuidan y ya no hay problemas aquí en el pueblo. Imagínense nada más, o sea, quiero que usted trate de introducirse al concepto que le estoy tratando de transmitir, el concepto de un sentido de un sentido de lo que es bueno y lo que es malo, que ya no está sujeto a un criterio absoluto, sino que es absolutamente relativo. Es decir, si a mí me beneficia, Bien. todo está bien. Si yo siento, si yo percibo que a mí me da algo, que me proporciona algo que a mí me sirve, entonces no hay problema. Todo lo que esté alrededor, toda la muerte, la destrucción, los hogares hechos pedazos, las personas hechas pedazos que están alrededor de eso que a mí me beneficia, no importan, porque yo estoy bien. Si lloran en otra casa, no importa mientras no lloremos en la mía. Y esto le estoy hablando de un caso extremo, le estoy hablando de una situación que es muy fuerte, aunque lamentablemente es cada vez más común, pero lo que quiero es que usted entienda el concepto general de lo que le estoy diciendo. El concepto es que el bien y el mal como tales han perdido el lugar en nuestra conciencia para convertirse más bien en lo que me conviene y lo que no me conviene a corto plazo. A corto plazo, ojo, porque la palabra de Dios es muy clara en relación con algo y se lo voy a leer, le voy a leer un pequeño pasaje que muchas veces no nos gusta y aquí mismo en la nueva traducción viviente le leo, dice en Gálatas 5, 19 al 21, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros.
inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Es una palabra tremenda, pero mire, toda la lista de los pecados, la lista de las acciones cotidianas es algo que lo hemos oído infinidad de veces y ninguno de los que estamos en este momento en esta transmisión, y yo creo que probablemente ningún adulto, porque los niños absorben lo que los padres les dan, ¿no? Pero ningún adulto puede decir que no entiende esto, aunque finja que sí, aunque diga, no es cierto, no tiene nada de malo. Lo sabemos, porque la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Amén. Pero lo importante es el inicio del texto. Fíjese, se lo voy a leer con calma, analícelo. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Los pecados de los que le acabo de hablar son el resultado de una actitud del alma, de la actitud de seguir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. No es un asunto de elección, no es un asunto de decisión, no es un asunto de que conscientemente yo me arrojé a uno o a otro pecado. Es el resultado simplemente de no tener dominio propio en relación con lo que es y lo que no es correcto en la vida. Y esto, amados hermanos, es algo que se ha convertido actualmente en una licencia moral, para decir lo que es moral para que me entienda, en una licencia moral de la humanidad en general. El concepto comenzó a gestarse ya a nivel global, por decirlo de algún modo, en los años 60 y ha ido evolucionando hasta convertirse hoy en día en leyes que están escritas en nuestros códigos civiles de muchas naciones. Y el concepto es que si yo quiero hacer algo, si yo deseo hacer algo, si yo tengo ganas de algo, nadie que no tenga una relación directa conmigo, y hoy en día ni siquiera eso, nadie tiene derecho a cuestionarme, porque yo soy un ente individual y yo tengo derecho a hacer de mi vida lo que se me dé la gana. Soy dueño de mi vida, soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de mi entorno, y al que no le guste, que se aleje, punto. Estoy hablando de algo tremendo, estoy hablando de algo durísimo, no es algo simple, porque lo que yo le estoy diciendo en este momento es que se ha terminado todo principio de justicia y todo principio que establezca lo bueno y lo malo para intercambiarlo por los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa como la norma para nuestra conducta. Y hoy en día, en muchos países, incluyendo lamentablemente el nuestro, hay algunas leyes que validan este concepto. Sin embargo, el fruto de todo eso, a largo plazo, y es algo visible, es algo que estamos ya viendo, estoy hablando de que esto empezó en los 60, el fruto de esto es evidente, porque nunca jamás en la historia de la humanidad había habido tantos divorcios, nunca en la vida de la humanidad había existido tantas personas que vivieran al margen de la ley, siendo validadas no solamente por la conciencia personal, sino incluso por los medios de comunicación, el cine. ¿Cuántas películas ha visto usted en los últimos 10 años en los que el criminal es el héroe de la película? Montones de películas y series y novelas y lo que sea. O sea, el que comete adulterio, el ladrón, el asesino, son los héroes del programa. Y ni siquiera le hablo de libros, porque leemos muy poco en esta época, pero por lo menos a nivel de cine y de televisión y de videos que hoy están en internet de entretenimiento, se está convirtiendo en una norma el considerar que aquel que rompe las reglas está haciendo un acto encomiable, un acto heroico. El problema es que, olvídese, mire, por un momento, solo por un momento, vamos a olvidarnos del destino eterno de las almas de los que pecamos.
el fruto a corto plazo o a mediano plazo en la vida de una persona, cuando vive de esta manera, es un fruto amargo, es un fruto de tristeza, es un fruto de soledad, de pérdida continua, la pérdida de las familias, la pérdida de los trabajos, la pérdida de la estabilidad emocional, la pérdida de los sueños, la destrucción de los sueños. Es sorprendente el que hoy en día nosotros vemos niños de 8 o 10 años, olvídese de cantándolos en su casa, porque los papás los ponen, bailándolos en la escuela, cantándolos como algo que se organizó oficialmente, canciones, corridos o reggaetones que hablan de inmoralidad sexual, que hablan de crimen, que hablan de una forma de vida que no respeta a los que están a nuestro alrededor. Probablemente usted crea que estoy exagerando o que estoy radicalizando algo que no es general. Y sí, efectivamente, no es todavía general en términos de que sea lo más, me refiero a nosotros, no a los cristianos, a que sea lo más común, porque ha persistido el baluarte, el remanente de la ley de Dios aplicada a la vida humana en la iglesia. Pero si usted tiene relación, y todos tenemos, yo creo, relación con personas que no forman parte del cuerpo de Cristo, pero que son personas que no son estimadas, no son amadas, están cerca, se va usted a dar cuenta de que cada vez es más y más complicado hablar de Cristo y compartir el Evangelio, porque actualmente ya incluso muchas de nuestras afirmaciones van en contra de la ley. O sea, ya no solamente que vayan en contra de las costumbres o que hagan que algunas personas consideren que somos radicales o que somos fanáticos, ya estamos hablando de que incluso se constituye en delito el hablar de lo que la palabra de Dios establece para nuestras vidas. Y si partimos del principio de fe, de que todo lo bueno, toda dádiva buena, todo don perfecto, proviene de lo alto, del Padre de las luces. Toda cosa que para nosotros es bendición, proviene de Dios. Amén. Y que la ley de Dios es un instrumento que nos guía para vivir una vida plena, una vida feliz, una vida llena de bendiciones, una vida que nos permite a nosotros obtener resultados positivos en relación con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros padres, en nuestra vida laboral, en nuestra vida académica, en nuestra vida social. Claro, el apegarnos a la palabra de Dios en este mundo nos hace cada vez más extraños a este mundo. ¿Pero qué no dijo Jesús? ¿Que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra? ¿Qué no dice la palabra de Dios acaso que nosotros no somos de este mundo aunque estemos en este mundo? El problema es que ya no nos gusta ese asunto de no pertenecer, de no ser aceptados, de no ser parte de... Es una situación realmente triste la que viven en muchas ocasiones, amados, nuestros jóvenes, cuando ya no hay, yo no sé si llamarle orgullo, pero sí creo que bien entender la palabra, no hay orgullo, no hay gozo, no se siente uno especial por ser de Cristo en su juventud, en su niñez, en su adolescencia. Yo le puedo decir que yo viví esa transformación, porque yo no nací en un hogar cristiano, yo me convertí durante mi adolescencia. Y yo viví la transformación de mi mente en el sentido de primero tener pena por haberme vuelto aleluyo. O sea, yo sentí el gozo de mi salvación, yo compartía de Cristo, pero también me pesaban las críticas y las burlas de los que eran mis amigos, mis conocidos, mis compañeros de vida, antes de conocer a Cristo, compañeros de la escuela, vecinos. Y yo encontré en mi vida un proceso de transformación de ese sentir a un sentimiento de decir, es que yo ya no soy de este mundo, es que yo soy de Cristo, es que yo soy de mi Padre Dios, y eso me hace sentir especial,
diferente. Y como decía ese coro que cantábamos, aunque me llamen un aleluya, no vuelvo atrás. Y eso hoy en día es un problema porque jóvenes y adultos procuramos mantenernos en la división de la secreta de los cristianos, ¿verdad? Para que no nos rechacen, para que no se burlen de nosotros, para que no tengamos problemas, porque hoy en día ya incluso es problemático ser cristiano en algunos aspectos legales, y todo eso tiene como proceso natural el que nosotros mantengamos una relación con los deseos de nuestra naturaleza corrupta, en vez de rechazarlos radicalmente. El participar de conversaciones deshonestas, porque así es como habla todo el mundo en nuestro trabajo, el comer o beber fuera de los preceptos divinos, porque pues, ¿cómo vamos a rechazar una invitación amable o un tiempo de convivencia con nuestros vecinos o con nuestros compañeros? El formar parte de pláticas que están dañando o están menoscabando o haciendo burla o escarnio de otros. Sí, les estoy hablando de chisme, porque pues ese es el tema de plática con la gente con la que convivimos. Y así sucesivamente le puedo dar un montón de ejemplos. Y todos esos ejemplos a nosotros nos están pareciendo cosa cada vez más normal. La elección de lo que vemos, la elección de lo que leemos, la elección de lo que alimenta nuestra alma, se está volviendo cada vez menos, válgase la redundancia, selectiva. Cada vez tenemos menos sentimiento o necesidad de hacer el esfuerzo que corresponde para mantenernos puros en nuestra alma, en nuestro corazón. El problema es que nosotros vemos en la palabra, y la palabra no miente, que la consecuencia de esa actitud moral es la caída en la lista de pecados que se encuentra ahí en el pasaje que le leí. No es que nosotros queramos o no queramos, es que si nosotros elegimos no cuidar nuestra integridad espiritual, entonces nosotros vamos a permear, porque no podemos estar vacíos, tenemos que estar llenos de algo. Y si no estamos llenos de Cristo, nos llenamos del mundo. Eso es definitivo. La palabra de Dios nos habla en un aspecto literal de esto. Dice que cuando una persona ha sido liberada de la opresión de espíritus inmundos, y esos espíritus inmundos vuelven y encuentran la casa limpia, barrida, trapeada y vacía, entonces llegan con otros 7 invitados, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que si no nos llenamos de Dios, y no me estoy refiriendo al aspecto espiritual y místico de estar todo el tiempo metido en la oración y la lectura de la Biblia, aunque todo eso es bueno, pero estamos hablando de la sustitución, del cambio, de la transformación de nuestra forma cotidiana de vivir. Porque no sirve de nada que nosotros dediquemos 4, 6, 8 horas a las devociones cristianas, el tiempo que estamos en la iglesia, el tiempo que estamos en la célula, el tiempo que estamos en estudios bíblicos o que nos ponemos a escuchar alabanza, si el resto del tiempo seguimos llenándonos de basura, si el resto del tiempo seguimos admitiendo la basura como algo válido. Eso es moral. La moral es la serie de normas que regulan nuestra conducta social. La moral es algo relativo. La moral tiene que ver con lo que es aceptado socialmente. Una persona inmoral es una persona que está violando los aspectos sociales que nos permiten tener una sana convivencia. La palabra de Dios no es relativa, es absoluta. La ley de Dios no es relativa. No se trata de que nos parezca bien o no. La ley de Dios es eterna y es inmutable, porque proviene del que es perfecto. Y nosotros, cuando intercambiamos nuestra integridad espiritual por la moral de este mundo, estamos dándole lugar en nuestra vida a cosas que son como zorras pequeñas. Le doy un ejemplo más típico, porque esto está en la Biblia, pero le voy a dar un ejemplo típico que significa más o menos lo mismo. Son como manzanas podridas. Yo le voy a invitar un día que tenga la oportunidad de invertir un poquito en entender esta parábola,
a que deje podrir una manzana. Déjela podrir. Y luego póngala junto con otras dos, pegada a otras dos manzanas que estén en perfectas condiciones. Y se va a dar cuenta inmediatamente de cómo ahí donde están tocando la manzana podrida, las manzanas que están buenas van a empezar a podrirse. No por todos lados ni con el paso del tiempo, sino de inmediato donde están tocando la manzana podrida. Pruébelo. Esto es una parábola de lo que ocurre cuando nosotros permitimos que nuestra vida esté jugando, esté coqueteando con el pecado. No quiero decir que no tengamos relación con las personas que Dios ama y que quiere que se salven. No quiero decir que deje de convivir con su familia o que deje de hablarle a sus amigos o a sus compañeros de trabajo. Quiero decir que no debemos permitir que nuestra alma se contamine participando del pecado. A lo mejor usted va a tener, por una cuestión familiar, que estar sentada en una mesa en donde se están llevando a cabo conversaciones deshonestas o donde se está abusando del alcohol, o en un grupo de compañeros de trabajo en donde están chismeando durísimo y violando todos los principios de respeto a la autoridad. No podemos evitar eso. De la misma forma que el Señor Jesucristo no dejaba de sentarse a comer con pecadores, con publicanos, hasta con prostitutas, pero nunca participó de sus pecados, sino que Él estaba ahí para, en el momento en el que el Espíritu diera oportunidad, poder hablar la buena palabra, poder compartir lo que había en el corazón de Jesús, que era la presencia de Dios y que hoy está presente en nosotros. El Señor Jesucristo caminó en este mundo lleno del Espíritu Santo, y ahora usted y yo caminamos en este mundo y debiéramos caminar llenos del Espíritu Santo. Recuérdelo, el permitir que los deseos de nuestra carne se conviertan en una forma de pensar y de ver la vida tiene como consecuencia arrastrarnos al pecado que nos va a alejar de Dios, porque dice que aquellos que practican estos pecados no heredarán el reino de Dios. Es radical, es duro, pero el Señor puso esto en mi corazón muy fuertemente, y aunque yo decía, bueno, es que este no es un tema para un devocional, el Señor me decía, tienes que decirlo porque alguien tiene que escucharlo. Y yo se lo comparto, y yo le exhorto, en el nombre de Jesús, a que examine su corazón, a que examine su mente, pero también yo le exhorto a que examine la forma en la que usted se relaciona con el mundo. Estamos en el mundo, y el Señor nunca dijo que íbamos a salir del mundo durante el transcurso de nuestra vida, pero sí que nos apartáramos del mal. Medítelo profundamente. Yo todavía no asimilo del todo esta palabra que el Señor puso para que lo compartiera, así que yo también voy a meditarlo y vamos a hacerlo. Probablemente cambien algunos aspectos de nuestra forma de vivir, y esos aspectos nos van a dar no solamente un camino más claro hacia el cielo, sino también nos van a convertir en puertas para que otros conozcan a Dios. Cuando yo era joven, imagínense hace cuántos años, se hablaba mucho de un grupo de jóvenes que se oponían a todo lo que existía y se les llamaba rebeldes sin causa, porque simplemente decían no a todo. Con respecto al mundo, nosotros también somos rebeldes, pero sí nosotros tenemos una causa. Rebelarse es ir en contra de todo lo que está establecido y conlleva una gran responsabilidad y un gran peligro, porque nos estamos oponiendo al mundo y eso no le gusta y nos van a tachar de fanáticos, de cerrados, de todo lo peor que se puede imaginar. Pero nosotros estamos sirviendo a un Señor que lo tiene todo. Amén. Tenemos que soportar, aguántese, porque las críticas van a estar durísimas y el rechazo es brutal. Por eso también tenemos que congregarnos, tenemos que estar con los que son como nosotros, porque si no, estando solos, nunca vamos a